Relámpago sobre las tinieblas, cómo regresar al pasado. Nacido primero de la evangelización y después de los deseos de actualización de la corona portuguesa, el arte de Brasil acumula una larga tradición en materia de servir al poder y de esquivar el confronto con el contexto histórico y político del país. Pablo Eckhoff afirma que en el final del siglo XIX, el pintor de género Almeida Jr., emblema del déficit ético social del arte brasilero, representaba caipiras en escenas arcádicas para consumo de la oligarquía rural de São Paulo. Mientras tanto, la República asesinaba en Canudos un contingente de aproximadamente 25.000 campesinos. El arte brasilero del 800 omitió Canudos, de la misma manera que había omitido la guerra de la Triple Alianza. La grandeza del Brasil y del ejército brasilero aparecen, sin embargo, triunfantes en la pintura La batalla de Avaí de Pedro Américo, hoy en el Museo Nacional de Bellas Artes, en Río de Janeiro. Considerada la expresión del sueño militarista del Imperio del Brasil, exalta el poder militar, mas sepulta en el olvido los horrores de una guerra vil. Durante el siglo XX, la mayoría de las escuelas de arte en Brasil apoyaba la teoría crítica vigente, postulaba un arte acrónico, ajeno a los acontecimientos locales e internacionales, eterno, universal, formalista. En los años de 1960, algunos artistas son importantes en el proceso de resistencia o de denuncia a la dictadura. En algunos trabajos de Elio Tizica, la exaltación de la figura del marginal, cara de caballo o Mineirinho, tiene por objeto destacar las formas de resistencia contra el Estado autoritario. Las pinturas del juicio de Rubens Germas, 1979, sobre el juicio al artista Lincoln Volpine durante el régimen militar, son también notables. Podemos mencionar como excepciones a posteriori las series de grabados de Joan Cámara, grabados y pinturas, escenas de la vida brasilera, donde retrata a Era Vargas, hechas entre 1974 y 76. Y también las series de gravuras sobre Canudos de Aldir Botelho, Barbarie y Espanto en Canudos, y las series del redescubrimiento en Brasil de Carlos Esquia. De todas maneras, concluimos con el crítico que el arte brasilero contemporáneo presenta un frecuente déficit de la discusión político-histórica con temas como inmovilidad y diferencias sociales, racismo, colonialismo, interno galopante, libertad de expresión, brutalidad policial y otros. Hasta muy recientemente esos temas eran desvalorizados o evitados por panfletarios en pro de un imaginado y ansiado universalismo eurocéntrico. En la década de 90, las obras de Rosángela Renaud, Adriana Varellón y Rosana Paulino ya estaban abriéndose paso, innominables aún, las cuestiones que solo ahora llamamos por su nombre. La violencia de la colonización y evangelización, el racismo, la violencia urbana, la exploración, la opresión, el ocultamiento. En el momento de su exposición, esas y otras obras fueron leídas en otras claves. Lo fotográfico, lo archivístico, lo pictórico, lo barroquizante, las memorias familiares. Los que fuimos jóvenes en las décadas de 1960 y 1970, pensábamos poder expandir infinitamente nuestra área de actuación. Franco Berardi postula que los movimientos de 1968 surgen de esa percepción de ampliación de la enunciación. La frase, sean realistas, exijan lo imposible,
es, de acuerdo con el autor, la que mejor define las intenciones de 68. Para Berardi, el siglo XX podría narrarse a partir del punto de vista de la alternancia entre las máquinas de liberación del deseo y los dispositivos de control del imaginario. En 1977, cuando Lyotard publica La condición posmoderna, el siglo XX comienza a acabar. Antes, sin embargo, en 1974, Vico señala las cartas a Gennariello, que Pasolini publica en el Corriere della Sera, donde el poeta se dirige a un mítico muchacho italiano de alma popular y pura, un ser imaginario que estaba desapareciendo. En ese momento, en Europa, un nuevo fascismo comenzaba a surgir a partir de los avances tecnológicos. El supuesto anacronismo de Pasolini no era un delirio arcádico, era en realidad el discurso sobre el porvenir. Los que lo escuchábamos no lo entendíamos. El poeta nos decía: no obedezca esa modernidad, procure por los horizontes de una nueva humanidad, permanezca antiguo si quiere ser humano. En Brasil, los años 70 fueron los años del AI-5, cuando la censura imperaba y poco o nada se conocía del pensamiento de Pasolini, de las Brigate Rosse o de Baader-Meinhof, o del nuevo fascismo. El autoritarismo que volvía a amenazar Europa estaba cómodamente instalado en el país. Y además, ¿cómo desafiar a la modernidad si ella se constituía como nuestra cultura nacional y oficial? Estábamos condenados a lo moderno. La frase más citada de Mario Pedrosa había sido repetida hasta el cansancio. Para Pedrosa, nuestro pasado era inexistente en relación a las civilizaciones andinas y mesoamericanas. Esa falta acabaría por facilitar la irrupción de lo moderno fuera de cualquier tradición persistente. El desierto natural del Plan Alto Central era una tabula rasa, sin pasado, que debía ser colmado con la implantación de Brasilia, una ciudad-civilización oasis, que al estar condenada a lo moderno, nunca miraría para atrás. América era la tierra nueva, un lugar donde todo podía comenzar del comienzo. Ese proceso de deshistorización parecía natural. Carentes de pasado, estaríamos condenados al futuro, tanto una afirmación como una negación. Freddy Coelho reevalúa la frase lapidar de Mario Pedrosa: ser el país y su futuro en un juego de fuerzas con el mundo. Es la famosa sentencia: el crítico articula pasado, fatalismo y formación para afirmar nuestra condenación, o sea, nuestra culpa. Nunca fue considerado, por lo menos en esos años, que ese pasado colonial, esclavista y proveedor de materia prima era más de que una mera contingencia. Brasilia, que inauguraba la entrada definitiva a la modernidad, no fue más que un proyecto grandioso y vacío. Pocos años después, en la flamante capital, se instaló una de las dictaduras más duraderas del continente. La Boutade de Nicolas Guillén, Contemplo asombrado las ruinas del futuro, fue profética. Lo que está en ruinas no es la ciudad real. Lo que está en ruinas, lo que no puede ser preservado, es la absurda fe en un futuro mejor que sería edificado sobre la ausencia de un pasado o sobre su eliminación. Comencé a escribir este ensayo en 2018. Lo reescribí varias veces. En cada versión incorporé datos e interpretaciones que nunca me satisfacían. El corpus, sin embargo, es el mismo: la producción de algunos jóvenes artistas brasileros que en los últimos años se vuelven a examinar acontecimientos del pasado aún no esclarecidos, muchas veces, a veces olvidados, otras deturpados o falseados. Ya experimenté varios conceptos: story art, revival, historicismo, revisionismo. Ninguno de ellos me convenció. Al presentar el trabajo temprano de Rosana Paulino, Ana Teresa Fabris utiliza el concepto de story art, según el cual los artistas establecen una relación entre una historia propia y la historia, una experiencia de temporalidad expandida donde,
reminiscencias familiares y personales atraviesan las grandes narrativas. Inet Katzenstein habla de teorías de la historia en un texto de 2002 sobre la obra de Rosangela Renaud, Bajo las alas de Walter Benjamin. Lo mismo que hace recientemente Moacir dos Anjos para estudiar las obras de algunos artistas brasileños que abordan de modo crítico imágenes del Brasil colonia e imperio hechas por artistas viajantes de los siglos XVI y XVIII. La brasiliana, de autores extranjeros, observa con distanciamiento y curiosidad el tratamiento deshumano ministrado por los colonizadores a los nativos y a la población esclavizada. Recientemente, Renata Felinto, en Jaime Laureano, una conversación con un representante del tímido revisionismo de la historia del Brasil, se apoya en Hans Belting y Arthur Danto para proponer una narrativa no eurocéntrica de la historia del arte. A pesar de lo indispensable de su propuesta, el uso del término revisionismo, que ya había utilizado, me incomodó. Confirmó este incómodo la lectura de Enzo Traverso, que en R de revisionismo concluye que el uso de esa palabra debe ser utilizado apenas para designar la controversia del final del XIX, cuando Edward Bernstein, antiguo secretario de Engels, quería revisar algunas concepciones de Marx. A lo largo de los años, el significado del vocablo fue adquiriendo otros sentidos, ya oponiéndose a la dominada historia oficial, ya encampando revisiones ideológicas. Hoy se usa connota fuertes ligaciones con el nacionalismo y el negacionismo. Entonces, un arte de retaguardia. El uso de este término me permite aludir, no sin ironía, al arte de vanguardia, que otrora ambicionaba abrir futuros a partir de un presente en mutación. La palabra apareció para mí en un texto del artista Peter Halley, alineado en la corriente Neo-Geo, que en los años 80 propuso acciones de retaguardia, a través de las cuales postulaba eventos culturales que tuviesen el objetivo preciso de realimentar la cultura con sus propios restos, con aquello que había sido descartado por carecer de valor cultural. Segundo Halley, al se transformar en la cultura oficial del Estado moderno, la vanguardia había dejado el modernismo a la deriva, arrastrado por su propia sobrevivencia. Boaventura de Sousa Santos recomienda que en el actual contexto de transformación es necesario tomar alguna distancia del pensamiento crítico de dentro y fuera del continente. Pensar lo impensado, asumir la sorpresa como acto constitutivo del trabajo teórico. Pienso que no necesitamos ninguna teoría de la vanguardia, pero sí teorías de la retaguardia. Estas teorías de retaguardia que Boaventura propone exigirían una postura de testigo comprometido y no de líder omnisciente. Así las reivindicaciones de los campesinos, de los indígenas, de los afrodescendientes, de las feministas, de los defensores de los derechos humanos, de los grupos contra el racismo y la homofobia, muchas veces fundamentadas por contextos culturales no occidentales, son percibidas por muchos como un retroceso, una vuelta al pasado, son aproximaciones a lo que es viejo para algunos, pero completamente nuevo para otros. La idea de un arte de retaguardia no es nueva en Brasil. En 1977, al regresar del exilio en Chile, Mario Pedrosa había declarado: nosotros no tenemos que hacer arte de vanguardia. Nosotros del tercer mundo, donde la miseria es creciente y dominante, nosotros tenemos que hacer un arte de retaguardia, un arte que resista, un retroceso estratégico para impedir que todo caiga para el lado del capitalismo. El viejo defensor de la vanguardia veía que el arte se transformaba en una producción cada vez más alineada al mercado. Sus dos últimas propuestas, museológicas no concretizadas, la muestra de arte indígena, Alegría de vivir, alegría de criar, y el Museo de los Orígenes, dejan entrever la necesidad de un retorno al pasado
mientras ensayan actitudes políticas de resistencia. Arte de retaguardia, entonces. Las acciones, el arte de retaguardia, permitirían desandar los pasos de la vanguardia y encontrar caminos no recorridos que designarían un presente inesperado. No siendo un revival a la manera de la hermandad Rafaelita, ni una relectura irónica como el posmodernismo, el arte de retaguardia retornaría al pasado para encontrar en él lo que quedó atrás, lo que fue apagado, rasurado u omitido, y sacarlo a luz. En el caso brasilero podemos enumerar la crueldad de la colonización, la infamia de la esclavitud, la multitud de revueltas silenciadas, las dictaduras, los masacres, los feminicidios, la misoginia, la intolerancia, los genocidios. En 2014, la ISMIRRA realizó el proyecto Gamelera 1971, donde presenta una maqueta, un por un, de la única foto existente de uno de los mayores desastres de la construcción civil en el Brasil, la tragedia de la Gamelera, acontecida en Belo Horizonte, Minas Gerais. No solo el accidente, la queda de una losa que mató 171 trabajadores, sino cualquier rastro del proyecto fueron borrados de la historia oficial. Oscar Niemeyer, la obra fue desvinculada de su creador, Oscar Niemeyer. Lo que restó de la obra fue removido y los registros sobre el proyecto escamoteados de tal manera que ni siquiera fue posible encontrar los planos originales. Como si el tiempo nunca hubiese terminado de repetirse, en 2014, durante el Mundial de Fútbol, se derrumbó un viaducto en la misma ciudad de Belo Horizonte. Y sus ruinas, sus memorias, como el desastre de 1970, fueron eliminadas del paisaje urbano, como si nunca nada hubiese existido o acontecido en ese lugar. La instalación, solo a la distancia se muestran los dientes, de Hortensia Abreu y Ricardo Burgarelli, exhibida en el Centro Cultural San Paulo en 2019, investiga las imágenes que restaron de la Guerra del Paraguay. Esa instalación que sale de las galerías del Centro Cultural y se extiende con pintadas en las calles vecinas, confronta las imágenes gloriosas de la batalla de Avaí de Pedro Américo con las caricaturas satíricas publicadas en periódicos paraguayos y brasileños, y también con algunas imágenes del uruguayo Juan Manuel Blanes, iniciando así una nueva narrativa para el viejo conflicto. Además, actualiza las imágenes de una guerra infame, durante la cual se destruyó un país, se exterminaron poblaciones marginales de los países en lucha. Uno de los grabados más impactantes de la instalación es una obra que se apropia de la pintura La Paraguaya de Juan Manuel Blanes. La pintura, exhibida en Buenos Aires, puede haber sido inspirada en un poema de José Cien Carranza, que elabora la presentación del Paraguay como una virgen violada. Los artistas decidieron imprimir la imagen de la paraguaya de Blanes sobre la fotografía de una mujer indígena, Belela, que fue realizada por Federico Trevi. En la imagen, una joven con sombrero típico carga sobre sus costas a su hijo que duerme, gira la cabeza y nos mira a los ojos. La superposición delicada de las imágenes opera una estratificación repetitiva. Los desolados campos del Paraguay son también las tierras arrasadas de los pueblos originarios, ocupadas por la codicia de la colonización ibérica y más tarde de los países vecinos, que aún persiste sobre las tierras y sobre los cuerpos de los excluidos. El tiempo pasó y no pasó. Los artistas retornan a un pasado que quedó atrapado en viejos periódicos, fotografías borrados, cuadros preservados en museos. Al compilar ese atlas y montarlo, las imágenes reviven, emergen y brillan como chispas, no de otrora, sino de ahora. A veces, artistas de diferentes puntos del país
coinciden en una referencia y sin saberlo multiplican la visibilidad de obras olvidadas o mal recordadas, como es el caso de la obra Viva María de Valdemar Cordero, una bandera blanca donde se lee en letras de fieltro roja, canalla. El grupo BAM reprodujo en 2016 la bandera de Cordero, aumentando el tamaño del original, y la llevaron extendida en eventos y manifestaciones. La misma obra fue retomada como un proyecto a largo plazo por Livia Aquino en Viva María, una traducción. Ese proceso comenzó en una oficina realizada como parte de la programación de la 16ª Feria Tijuana y en 2017. De 2019 acontece todo último sábado del mes. Livia tiene como objetivo cubrir con banderas la pared externa del edificio anexo al Congreso Nacional de Brasilia. En 1970, en la mítica manifestación del cuerpo a la tierra en Belo Horizonte, un póster de Federico de Moraes proponía excavar el futuro. 50 años después, sin futuro que excavar, se hace cada vez más urgente la necesidad de desenterrar el pasado, ese pasado que continúa desconocido, como si fuese un país distante, siempre inexplorado, irremediablemente soterrado bajo los escombros de una modernidad que nunca llegó a ser. Gracias.